7. A esta mesa de trabajo y el tema propuesto era la recusación al tribunal que Rafael Correa. El doctor, bueno, si está convocado, no se ha resuelto la recusación. ¿Qué es la recusación? Claro, uno dice sí, es como para inhabilitarles a los jueces con determinadas razones. Unos, y en un caso que uno diría que puede preocuparnos, es que no han sido sorteados, dicen, ¿no? Que no tienen, un poco quitándoles la legitimidad a estos dos jueces y al otro que ya ha actuado en los casos. Pero en sí, la recusación, ¿a qué nomás se refiere? Bienvenido al doctor Ramiro Román. Muy buenos días, mi estimado Francisco. Para mí es un gusto. Gracias por la invitación. Bien, un saludo a todos los... Está en línea telefónica ciudadanos. el doctor Farid Simon también escuchándonos. Para mí, un saludo especial al señor decano de Derecho de la San Francisco. Universidad de San Francisco, a Farid Simon. Creo que hay que tener claras las cosas que se plantean. Quiero dejar una posición definida en que cuando el COIF tiene artículos o tiene disposiciones que se tienen que cumplir, tal vez lo demás ya es aleatorio y se debe considerar suficientemente. Yo creo que eso van a ser el día de hoy. ¿Por qué? Porque el COIF tiene exactamente en el 572 las causas de excusa y la recusación. Entonces, cuando se trata de la recusación dentro del COIF, dentro del derecho procesal, estamos hablando directamente porque nos dice, y nos habla de 12 numerales en ese artículo. O sea, serían 12 causas, 12 sobre las causas que se por las hacer. cuales se puede organizar y establecer esa recusación. Lo demás va al COGEB tratando de establecer que no existe, que es supletorio. Pero yo quiero dejar claro algo que es muy necesario. El juez que interviene en un acto de una resolución, en actos de hacer... Y esa era una de las justificaciones que se planteaba. Para recusar a uno. Porque no es este caso, es otro muy diferente, una situación de una resolución concreta y claro, negó y terminó el problema. Claro. Ahí es una resolución actuó como del juez en ese momento. Sí, en el otro caso que no han tenido sorteo, a ver, nosotros somos abogados en libre ejercicio profesional y yo quisiera analizar esto de que no se sortea. Antes de los 30 S o cuando teníamos juicios en la Corte Nacional, nos llamaban, se sorteaban jueces, llegaban los conjueces de último momento. Si no, pueden preguntarles a todos las causas. No podía decir nada porque decía, está designado, está por el presidente de la Corte designado, por consiguiente, aquí no tiene problema y aquí está la justificación. Para eso. Desde mi punto de vista, el vendidos o las personas que... O sea, ¿usted calificaría como un incidente dilatorio? Dilatorio, sí. Tiene razón de establecer. Además, con suficiente tiempo se suspendió. Antes estaban enfermos, fuera del país, etcétera, una cantidad de situaciones. Y mire, estábamos aquí, habíamos conversado con Gonzalo. Don Gonzalo Rosero, justamente, y yo le había dicho, mire, ahora que ya se llamó a juicio, van a comenzar las dilaciones del proceso. Y vamos a tener una cantidad de cosas que van a ir pasando, que eso tiene que ir resolviendo los jueces en su momento. Yo creo que lo único que quieren los ecuatorianos y ecuatorianas, que es muy importante en delito de cohecho, un delito de cohecho activo, pasivo, porque el concomitante aquí en el Ecuador no se toma en cuenta,
no se lo tiene como tipo penal, pero que se debe analizar, porque yo sí creo que en eso la Asamblea Nacional tiene que hacer alguna posición más en el cohecho. ¿Usted ve ahí que hay que tener una reforma más Sí, profunda? realmente el análisis que se hacen son rápidos. Correa y todo el grupo que gobernó dejaron artículos mal planteados. Yo había manifestado también el asunto de análisis profesional en los delitos culposos, 146, ahí la probabilidad rayana en la certeza tampoco es. Y la amplitud, eso significa topar más personas, topar más casos y poder investigar más profundamente en derecho penal las cosas. Me dirán que soy un funcionalista y que voy a expandir el derecho penal, pero creo que en este tipo de delitos el cohecho es imprescriptible, se da un tratamiento especial en la norma constitucional y sí debe tener un tratamiento más amplio para tener la capacidad de poder hacer más cosas por el bien del país y por Al saludar al doctor Farid Simón, Farid, buenos días. Bueno, para dilatar el proceso, una estrategia jurídica de los que defienden al expresidente y a las otras personas. Es ya la segunda o tercera dilación, diríamos entonces, para sostener esto, pero este es el debido proceso. Farid, buenos días. Buenos días, Ramiro. Buenos días, Francisco. Un gusto. Gracias por la entrevista. Estoy a punto de entrar a clase, así que me van a disculpar una intervención más o menos para plantear tres cosas distintas. La primera tiene que ver con la excusa y la recusación, que son figuras procesales o figuras que existen para buscar o tratar de asegurar la imparcialidad de los jueces. Es decir, las causales de recusación son causales que están ligadas al hecho de que un juez que está conociendo una causa no tenga afectos ni desafectos ni razones previas, sea porque conoce el caso, sea porque tiene relación con las partes. Y por ello el método, el forma judicial que ser parcial en el juzgamiento. No ser parcial. Hay que criticar a los que no pueden ser imparciales. O sea, al ser parcial, perdónenme que estoy pensando más de mi clase en este momento, la imparcialidad como condición esencial de un juez, como una garantía indispensable en un sistema de justicia, porque un proceso judicial llevado ante un juez que no puede tener una mirada objetiva de los hechos y que juzga por su afecto, desafecto, sus condiciones, sus relaciones, es el peor daño que se le puede hacer a la justicia. Es una condición sine qua non. Sin jueces imparciales e independientes, la independencia tiene que ver con la institución, la imparcialidad tiene que ver con las personas, no existe proceso correcto. Y eso es una cosa que hay que garantizar. En unas ocasiones de manera legítima y otras maneras de manera ilegítima, para generar incidentes o dilatar procesos judiciales, llevándoles estos procesos judiciales a una suerte de congelamiento en el tiempo, mientras tanto buscan otros arreglos por otro lado. Entonces, hay gente que esto es un medio legítimo. Ahora, mal utilizado se vuelve legítimo y eso es responsabilidad de quienes lo usan. Y para eso están los jueces. Y la tercera tiene que ver con la estrategia de comunicación. Muchas ocasiones, cuando los procesos judiciales son públicos, son notorios, tienen alguna característica de notoriedad, como en este caso, muchas veces se utiliza esto sabiendo que no tienen razón para después hacer una comunicación afirmando en esa comunicación que ellos sí recusaron, pero que se les negó. Entonces, dilación, pero también estrategia de comunicación. Particularmente en estos casos, en los casos que están asociados Correa, Glass y compañía, la estrategia sistemática, pero sistemática, no han dudado, es crear incidentes para después afirmar que hay un lawfare, que hay una guerra jurídica contra los involucrados y que eso lo han recusado. Claro, después de la comunicación no cuentan que las cosas por las que recusados son ridículas, absurdas, sin sentido, inconsistentes, que no cumplen con la ley, que estaban bien rechazadas, pero a ellos les da igual, no les importa. Es una estrategia. Así que, estamos enfrentados a esta doble estrategia, una estrategia de la dilación,
de detener, de estorbar, de dilatar las cosas, y por otro lado para el... Entonces, y hay gente que acepta. Pero la ciudadanía tiene que estar también al tanto entonces de esto y hay que analizarlo. Claro. Pero antes de dejarle que Yo no continúe digo con la clase... yo no digo tu análisis, yo no Sí. digo el análisis se transforme en una afirmación permanente. En un juicio Sí, no hay pruebas directas. Oiga, el mismo código acepta las pruebas que son indirectas, que permiten colegir una conclusión a partir de una serie de hechos que son correlativos o relacionados todos. Entonces no hay que tener siempre la prueba de que alguien disparó un arma para matar a otro. Uno puede llegar a esa conclusión utilizando pruebas que no tienen discusión. Entonces, es todo parte de una estrategia muy montada. Pero sobre todo comunicacional, diría usted. Y, sí, claro, lo que pasa es que lo jurídico, en este caso para ellos lo jurídico es no es lo fundamental. No es lo más relevante. Pues. Pero ahí habría por lo menos un tema en lo jurídico, y usted ha dicho, hay que garantizar la imparcialidad de los jueces. Y ahí yo le diría es, un juez que ya ha actuado, que ha tomado una posición en otro caso, estaría, ¿qué? Uno diría, porque ya le juzgó, tiene una aprehensión sobre el juzgado, ¿eso podría servir como base? No creo. No inhabilita, ¿no es cierto? No es parte de las causas de recusación. A ver, el espíritu es claro, asegurar la imparcialidad de los jueces, eliminar los jueces que están parcializados, pero también la lista es clara, es taxativa. Las razones por las cuales uno puede recusar están en la ley. Esa no es una de las razones de recusación, al menos que demuestre que hay alguna cuestión a afecto especial o desafecto. Y eso no ha sido la afirmación. La afirmación simplemente es usted conoció y ya. Ya conoció un caso. Pero ni siquiera el mismo, ni siquiera claro, de la naturaleza de los mismos que nada, conocí un caso. Entonces, yo, después de ver la recusación, yo no tenía muy clara la recusación. Entonces le dije, mire, más de que yo me pueda pronunciar sobre el contenido de la recusación, yo creo que hay una estrategia montada, ya hace mucho tiempo, no es el primer momento que se usa la estrategia, pero leyendo las causas que motivaron la recusación, no tienen razón, o sea, no existe razón, no hay duda de eso. Doctor Simón, le dejamos para que continúe con las clases. Muchísimas gracias por aceptar esta llamada. Un buen día. Buen día, nos vemos. Hasta luego. Gracias. Bueno, lo importante sería, entonces nos decía el doctor Farid Simón, lo más importante del proceso. Eso significa que está aceptada la recusación, digamos, planteada la recusación, los jueces pueden o no aceptarla. Digamos, es un tema, pero claro, lo que nos ha dicho es, pero esto es más comunicacional que de juzgamiento. ¿Usted compartiría eso? Sí. Realmente, Farísimo, lo que plantea también es en derecho humano. Claro. El punto es de que se están utilizando los mecanismos de derechos humanos y diciéndose que se está violando la ley, exacto, que son posiciones políticas. Entonces, esto es una estrategia, entonces. Es una estrategia, se ha mantenido esa posición. Ahora sí se utiliza la Convención Interamericana de Derechos Humanos, se quiere tratar de utilizar la Corte Interamericana, etcétera. Pese a que en su momento el señor Correa y... Digo que no, que eso era ceder soberanía, además. Pero, no se metan aquí. El 572, yo quiero que la ciudadanía dice claramente por qué se puede recusar o por qué se deben excusar. Primero dice por ser cónyuge, pareja, etcétera. En ese caso no existe. De alguna de las partes. Tampoco ninguno de los tres jueces. Tener juicio con alguna de las partes y haber tenido dentro de 2 años, tampoco. Tienen interés personal en la causa, tratarse de negocios. ¿Qué negocios? Ser asignatario, donatario, empleado, socio de alguna de las partes. Tampoco. No tenemos. Fallar en otra instancia o en el mismo proceso, la cuestión se ventila otra codicidad con ella. Eso es lo que quieren tratar de justificar. ¿Cuál? Pero como dice el numeral 6, quieren tratar de establecer de que existe una relación del ministro Rodríguez, que ya hizo una situación en un planteamiento de otro caso. Pero la correlación tiene que ser directa en el tratamiento de la causa.
Eso es lo que de la tenemos que causa. ser claros. Ya. Y la causa no tiene Ninguna relación con en ese esta. sentido. La intervención del proceso como parte del representante legal, apoderado, jugador, defensor, fiscal, acusador, perito, testigo, intérprete, no existe, porque son funcionarios públicos, no son abogados en libre ejercicio. Tener amistad íntima, enemistad manifiesta en algunos gestos procesales no se ha justificado. Ser penado, multado, tampoco. Tener vínculo con las partes, la víctima o defensor con los intereses económicos, no existen intereses económicos. Dar consejos o manifiesto opinión sobre la causa, no han dado consejos ni nada de eso. Y no sustanciar el proceso, el triple del término que se ha señalado la ley. Este es un asunto que más se utiliza cuando no se despacha en el triple del término. 3 días, el triple es 9. Entonces estamos hablando que en ese sentido se podría dar. Pero en este caso, sentido de que se ha despachado en tiempo oportuno. Entonces yo creo, sinceramente, con todo el respeto, no había causas de recusación. Los jueces tendrán que resolver esto, creo yo, no somos nosotros los jueces, pero de continuarse la audiencia, pues la audiencia tiene para buen tiempo y buen tiempo para presentar las pruebas. Lo importante es que en las pruebas que se presente tenemos que ver también que sean directas, que sean suficientes, que sean objetivas, por obvias razones congruentes, etcétera. Y en esa parte yo creo que van a tener que cuidar los señores jueces cómo se intervenga y qué se planteen las diferentes pruebas y concluir en una sentencia que será con. Y ahí uno diría la Procuraduría, la Fiscalía, en este caso ya estarían cumplidos, han presentado y están para iniciar el juicio, digamos, ¿el trabajo de ellos está planteado? Los anticipos a juicio, los anticipos probatorios serán del juicio, porque ahora estamos en un juicio, ya no un. Tienen que establecer las condiciones claras para que se realice aquello. Lo demás tenemos en que haya datos o cosas que se pueda presentar de último momento, eso tendrá que ser discutidos, trasladada a la contraparte para que la contraparte haga suposiciones. Doctor Román, lo que sí estaríamos así. claro es que para el inicio del juicio, como usted ha dicho, ya es juicio, por lo tanto ya hay evidencia. Mire, elementos para el juicio este va al tema. Tenemos tipo antijurídico culpable. Hay una antijuridicidad que está estableciendo justamente en el artículo del COIP que establece el cohecho. De ahí viene el tema tipicidad, están los elementos objetivos y subjetivos que tenemos que trabajarlos. La subjetividad, ¿qué significa? Que es la culpa para el juicio. Ahí con las pruebas, ya no con medios probatorios, sino con pruebas, llegar justamente a la sentencia. Entonces yo sí creo que en esa parte el trámite procesal o que lleven los jueces tiene que cumplir con el 75 de la Constitución. Tiene que haber principio de celeridad. La celeridad tiene que cuidar el debido. No puede dilatarse un juicio indefinido. Claro. Tiene que hacerse las cosas con suficiencia, primero profesionalidad y evitando este tipo de. Primero se enferman, después encuentran que los jueces no están habilitados para eso. Mire, el Consejo de la Judicatura fue muy utilizado en el tiempo del doctor Yal. Para cualquier manera, los jueces enviaban al Consejo de la Judicatura por lo que hacían los abogados en libre. 3, 4, 5 juicios si querían. En este momento no veo que los jueces de la Corte Nacional están utilizando ese mecanismo para contener realmente lo que está pasando por los abogados en libre ejercicio. Mire, yo soy un abogado en libre ejercicio. Yo creo que cuando uno ejerce su profesión, tiene que buscar hacer lo que debe hacer. Y claro, hay recursos, hay posiciones claras para seguir haciendo defensas, ¿no? Pero no puede hacerse ilegalidades ni moralidades. Yo creo que eso sí tiene que ser muy cuidadosa
y deberían entonces los actuar ahí, jueces ¿sí? y la sociedad de cuidar, porque esto lo único que hacen es buscar impunidad, y la impunidad es una violación de derechos humanos. Yo quiero dejar claro, cuando usted no juzga en tiempo oportuno y da una sentencia oportuna, estamos dejando en impunidad las cosas. Y eso En derechos humanos, todo lo que va a efectos de corrupción, estamos afectando a toda la a sociedad. la sociedad. Quien nos representa es la Fiscalía General del Estado. Ahora está el procurador y yo espero que la Procuraduría haya procedido con la utilización de dineros, cómo es lo que se tiene que utilizar, los diferentes mecanismos para los Para medios probatorios, resguardar el y bien busca social. la materialidad y la culpabilidad. Eso Está es en todo. línea telefónica el doctor Gustavo Medina, ex Por procurador supuesto. general del Me Estado. voy a poner Por favor. los audífonos. Doctor Medina, buenos días. Queríamos consultarle, estamos conversando aquí con el doctor Ramiro Román sobre el tema de la recusación. Y claro, la Procuraduría está jugando este rato un rol también de acusador. La recusación, nos han explicado Farid Simon, el doctor Ramiro Román, que siendo una legítima, digamos, instrumento para poderlo plantear, puede también ser un instrumento de dilación, y en el caso de los dos han coincidido que podría ser también usado para vías de comunicación y generar la idea de que aquí no se está juzgando un delito, sino Medina. Un saludo, Francisco, saludo a Ramiro y a quienes están en este panel. Ciertamente la recusación es un arbitrio legal para pretender separar a un juez del conocimiento. Tiene sus causas específicas, sin cuya concurrencia ya se tornan en un verdadero artificio. Un artificio que puede pretender, pues, varias cosas. En primer lugar, dilatar el curso normal de un procedimiento en un ambiente, entre comillas, favorable a los indiciados, incursos, personalidades políticas de nuestro país. Por suerte creo yo que hay en la Corte Nacional la suficiente entereza para juzgar estos arbitrios con la seriedad con la que tienen que hacerlo los jueces y aceptar o negar con valentía de esta naturaleza que pueden tener pues los propósitos que hemos señalado. En todo caso, yo creo que los argumentos que hemos escuchado no son lo suficientemente a una recusación, y con esto pues la dilación o la postergación de un proceso. El tiempo, me parece que para quienes actúan como defensores es factor importante y quieren ganar. En esto de querer ganar por el tiempo, doctor Medina, claro, nos recordaban los dos abogados, tanto el doctor Simón como el doctor Román, que, claro, mirando el tema de derechos humanos, que puede, pero no nos hicieron caso, nos metieron ese delito. Los derechos humanos cubren a todos, no solamente tienen que argumentarse en favor de los indiciados, sino también en favor de la sociedad en su conjunto y de la realización de la justicia. Es atentar contra los derechos humanos plantear una demanda de recusación que no tenga verdaderos sustentos, porque eso tiene que ver también con el debido proceso, que tiene un ingrediente importante: la oportunidad, la celeridad,
sobre todo en asuntos como el que se ha señalado, que está puesto el ojo del pueblo ecuatoriano. En cuanto a que uno de los argumentos es la persecución, siempre ese argumento pues aparece cada vez que tienen que ser juzgados quienes han ejercido altos cargos en el país. Ese argumento es válido asimismo cuando tiene fundamentos reales, no cuando tiene la condición de artificio. Doctor Medina, le ruego que nos acompañe unos minutitos. Doctor Mann, entonces, ¿cuál sería digamos, lo que puede pasar en unos minutos más? Que se acepte o no, y claro, vemos que argumentos para que se acepte no hay. Si no se acepta, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es continuar con el O sea, realmente que se haga un proceso, primero que ya solo es normas y con un debido proceso, permita también a las personas que están procesadas o el tratamiento de todo el efecto de corrupción, porque eso es lo que en el fondo está sucediendo. Doctor Medina, entonces ya sabemos que viene el proceso, una resolución. ¿Usted creería entonces que esto va a ser negado y que puede avanzarse con el proceso? Yo pensaría que esa demanda o planteamiento de recusación sería negada y eso significa que automáticamente retoman la competencia los jueces principales del juicio. Es decir, pueden avanzar, iniciar y avanzar en lo que es la parte neurálgica, lo que es propiamente el juicio penal, en donde van los elementos de convicción que se han recogido hasta este momento a convertir jueces, apreciando y valorando cada una de esas pruebas, porque hemos señalado y lo reiteramos, los derechos humanos se refieren al ejercicio de la defensa, pero también se refieren a la reclamación de lo que ha ocurrido en el país y por eso está interviniendo la Fiscalía en su campo como propiedad del Estado en este proceso. Pues retomada la competencia, una vez que se resuelva esta demanda de recusación, pues viene, vuelvo a señalar, el asunto sustancial del proceso en orden a ir a una sentencia que pienso ha de ser absolutamente fundamentada, valorando, apreciando las pruebas de una y otra parte, para que los jueces en este momento crucial, haciendo honor al momento histórico que vive este proceso y la función judicial, puedan dar a pueblo ecuatoriano la posibilidad en la administración de justicia. Y eso depende de la severidad, de la verticalidad con la que actúen los jueces. Si de esta actuación puede haber otros incidentes que puedan plantear los abogados que defienden a los acusados, en este caso, debería, como un poco ha sugerido también el doctor Román, no un poco, ha sido muy claro, es decir, en otras ocasiones fueron muy ágiles para perseguir a los abogados en libre ejercicio y ahora parece que están tolerando todo. ¿Eso es así? Bueno, hay la posibilidad de abogados que no actúen de conformidad con la ley y o no tengan un comportamiento ético. Ese era tiempos inmediatamente anteriores y podrían recurrir a ellos. Pero en todo caso, el asunto es de fondo. Yeah. Tiene que adelantarse este proceso. ¿Cuántos días sean necesarios para evacuar las pruebas para llegar a una sentencia suficientemente motivada que dé tranquilidad al pueblo ecuatoriano? El ecuatoriano pueda retomar la confianza en la administración de justicia, que es fundamental para la paz social y para el desarrollo nacional. Doctor Román, entonces, claro,
este año va a ser no solo preelectoral, sino de resolver el tema de la justicia, ¿no? Los jueces van a tener la oportunidad, como ha dicho el doctor Medina, de restablecer la confianza del pueblo ecuatoriano. Eso significa, pero tiene que haber sustento para eso, ¿no? Yo creo que los jueces dan a conocer primero sus opiniones motivadas y dan más alternativa y credibilidad en la justicia en sus resoluciones. Yo creo que las resoluciones con motivación deben entregar mensajes profundos a la sociedad. Los ecuatorianos realmente hemos visto una cantidad de violaciones a los derechos humanos, utilización de la justicia, primero en conformar tribunales a dedo. Creo que pasar jueces de un lado a otro, sí, para supuesto, tener esos tribunales porque a dedo. siempre habían personas que estaban en diferentes lugares incluso, y eso realmente no puede pasar en el Ecuador. Los jueces en este momento, los 3 jueces que tienen este caso, van a crear un antecedente, no solamente porque faltan otros tipos penales que se tienen que seguir investigando, etcétera, pero más que nada en esta resolución nos van a entregar una posición definida respecto a cómo que la justicia ve las cosas, y ve las cosas en una manera de motivación. La motivación tiene que ser clara, precisa, concordante. Tiene que establecer que en determinados casos, por más que a los que se juzgue, claro, eso es lo que está sucediendo, es empresas Y empresas grandes. Pero que además entonces, pueden haber sido chantajeadas, todo eso. Pero ahí está la defensa, ¿no? Francisco, lo que tenemos también que reformar en el COIF es que se haga de la individualidad de sujetos o personas individuales en diferentes momentos, como se está dando en la lista, que son empresarios que entregaron coimas. Tiene que hacerse la relación de lo individual, de las personas individuales con la persona jurídica, y eso no tenemos en el Ecuador. Eso tiene que cambiar, porque las personas jurídicas, como personas jurídicas, también deben tener responsabilidad. Hay 2 artículos, el 49 y 50 del COIF, que nos habla de personas jurídicas, pero nos habla desde la culpa. No estamos tratando el dolo. Y lo que pretendemos es ir, y no podemos estar interpretando. Yo creo que si la ley sería clara, en el caso de relación de personas jurídicas con personas individuales o naturales, que se dice en el derecho, realmente lo único que tenemos es una posición más directa de establecer que las personas jurídicas deben ser sancionadas. El caso Topa, el caso Odebrecht. Usted ve que ha quedado muchas cosas en impunidad. Se quedaron ahí. Porque llegan hasta negociar. Se sientan todos los funcionarios y resulta que estamos como estamos, sin sanciones. Pero Topic entrega los 13 millones, o sea, aceptando que con eso ha hecho la empresa, y resulta que sigue dueño de la empresa. Vea, yo realmente respeto todas las posiciones que se digan y se quieran plantear, pero como personas jurídicas, las personas jurídicas deben tener sanciones concretas, y tiene que tratarse el dolo, no solamente la culpa. Y nosotros tenemos que establecer la acción y omisión. Hay que hacer una cantidad de análisis y reformas en el COI para conseguir justamente que esto suceda. Entonces, esto es lo importante para que los jueces puedan hacer una motivación suficiente en las sentencias y puedan establecer una justicia que tiene que creerse por parte de todos, creer en la justicia, en los jueces, y más que nada en una posición de fiscalía y procuraduría que sea el respaldo de todos nosotros, de los ciudadanos que vivimos a pie en este país y que queremos que exista eso, justicia, para que se encuentre con verdades la responsabilidad de las personas que han cometido delitos. Doctor Medina, ¿usted cree que entonces el proceso podría iniciarse ahora mismo? ¿El juicio podría continuar después de resuelto el tema de la recusación? Yo creería que este trascendente proceso va a iniciarse hoy. No sabemos cuánto va a demorar por el número de indiciados, por la cantidad de pruebas que la propia Fiscalía y la Procuraduría. Esto es crucial.
que realmente, como se ha dicho, tiene que ser motivada. Es decir, los jueces tienen que señalar de manera nítida las razones que encuentran en el derecho y en la realidad procesal para tomar una razonable, sea libre. Yo estoy confiado que así va a ocurrir. Es necesario que la función judicial esté a la altura de las responsabilidades ciudadanas que la historia les ha entregado. Creo que entre los juicios importantes todos, el que estamos señalando tiene una trascendencia. Muchísimas gracias, doctor Medina. Ídonos el futuro del país en cuanto a justicia, en cuanto a que la impunidad no se instale. ¿Deberíamos entonces tener paciencia o también no dejar de observar lo que pasa y aprovechar para planear? Que somos, como la conformamos todos, tenemos que dar pronunciamientos directos. Yo creo que la sociedad y se tiene que hacer escuchar justamente porque es la intervención de la ciudadanía la que hace mejores días. Yo creo que la ciudadanía la conformamos todos y las posiciones tienen que ir tomando en los diferentes poderes. En la legislatura, en el Ejecutivo, que es colegislador, y por supuesto en la aplicación de la justicia que está en manos de los jueces. Porque vamos a nuevas elecciones y el control de las elecciones es el control de todo. Esto va a tener un peso, ¿no? Totalmente. Esta resolución Yo creo que nos va en una resolución judicial o de nuestros jueces de los más altos organismos del Poder Judicial van a dar un mensaje. Siempre pediré que el Ejecutivo sea quien no ha habido posiciones definidas en estas cosas. No ha habido reformas profundas en lo que tiene que ver con la creación de leyes. Y la iniciativa tiene también, pues, de preventivo, de control de la corrupción en caso preventivo, cuando se tiene especialmente devolverle facultades a la Contraloría también. La Contraloría, por obvias razones, es el órgano que controla. Su nombre es claro. Contraloría es control. Y dentro de eso tiene que darse no solamente la Contraloría, las intendencias. También. Las superintendencias de todo nivel tienen que ser, primero, dirigidas por personas totalmente con honorabilidad. Espero que mi país cambie un tanto muchas situaciones que se van dando. Veo que el señor Contralor intervino en un momento y tiene que seguirlo haciendo. Tiene que hacerlo con más fuerza. Porque desgraciadamente, claro, fue incendiada la Contraloría, ha pasado muchas cosas allí, pero tiene que darse el control en una forma suficiente. Y la Procuraduría, por obvias razones, ganando los juicios que tiene el Estado. La Procuraduría tiene que representarnos en forma internacional. Es el abogado del Estado y de la ciudadanía, por lo tanto. Para no perder con las transnacionales petroleras, mineras y con todos los que nos demandan, también dando un... no creo que soy un visionario que trato de mantener... Pero el ejercicio profesional suyo es importante manejar una posición con actitudes. Exacto. La actitud del gobernante, la actitud del que legisla, la actitud del juez. Nos ejemplo a los demás. Ellos son los que gobiernan, pero nos dan ejemplo. Tienen que actuar bien, suficientemente motivados para que esto siga adelante y siga respetándose los derechos humanos. Esperemos que así sea. El señor doctor Ramiro Román ha estado con nosotros. También nos acompañaron vía telefónica Farid Simón y el doctor Gustavo Medina. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos estamos encontrando el día de mañana. Calidad,